Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí me detengo nada más. Nos escogió en Él o en Cristo antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a meditar un poquito en la doctrina de el escogimiento. Vamos a meditar un poquito en la doctrina de la elección. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, hermanas, cuánto hay que aprender de la palabra de Dios. Y yo quisiera que usted, hermano, hermana, de pronto escuchara los ejemplos que le voy a dar para que pudiera usted darse una idea de lo que es ante los ojos de Dios. Muchas veces, seguramente que hermanos y hermanas que me escuchen van a pensar que yo tengo ciertos deseos de estar en contra de los cristianos o de los enseñadores. Pero es que cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y se da cuenta de estas cosas, como que uno debe pensar, debe meditar y debe descubrir esto que es importantísimo. ¿Por qué razón? ¿Se recuerda que le leí? Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Oiga, grábeselo. Dios está hablando en su palabra de lo que es usted, hermano, lo que es usted, hermana, como creyente en Cristo Jesús. En primer lugar, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Hoy va a descubrir usted algo maravilloso. Y me voy centrando, y yo les invito a los hermanos que predican la palabra de Dios, que busquemos, que escojamos un tema o el tema que el Señor nos muestre, pero que busquemos centrarnos en eso para que los hermanos y las hermanas puedan sumergirse en la presencia de Dios, puedan adentrarse en la palabra de Dios y puedan sacarle toda la sustancia, toda la esencia a la palabra del Señor. Porque muchas veces no aprovechamos al máximo lo que es la revelación de la palabra de Dios. Y aquí vamos a descubrir algo. Les quiero decir, no solamente es ir a la iglesia y escuchar algo. Es necesario que usted, hermano, que usted, hermana, como miembros de una iglesia, sean atendidos. Es nuestra responsabilidad, es el deseo de Dios de que les atendamos bien. Nosotros somos como las nanas de Dios para atenderle a sus niños, para darles su comidita a su tiempo y las comidas que son nutritivas, que les hacen crecer, que les hacen conocer a Dios a profundidad. Y hay una cosa muy importante. No es solamente oír la palabra de Dios en la iglesia como miembros, cualquier mensaje, ni tampoco es que nosotros los predicadores
prediquemos lo que a nosotros nos parece que está bonito, que nos gusta. Porque no voy a cocinar lo que a mí me gusta para darles a ustedes, que son los que tienen que crecer. Entonces, hay una gran variedad de doctrinas bíblicas. Grábese esto. Y los que predican la palabra de Dios, hermanos, sepamos que hay muchas doctrinas bíblicas y hay que conocerlas. Y hay que saber cómo son en realidad las doctrinas bíblicas, porque de lo contrario podemos nosotros a veces ir en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, piensen esto. Tenemos que saber qué es el arrepentimiento. Esa es una doctrina bíblica. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? ¿Cuándo viene el arrepentimiento? Y muchas otras cosas más de lo que significa el arrepentimiento, para qué sirve, cuándo viene y cosas así. El arrepentimiento. La fe, esa es otra doctrina. El nuevo nacimiento es otra doctrina. La segunda venida de Cristo es otra doctrina. El arrebatamiento de la iglesia es otra doctrina. El reino milenial es otra doctrina. La deidad de Cristo es otra doctrina. Y le puedo mencionar muchas doctrinas que tenemos que conocerlas. Porque si no conocemos la doctrina, entonces el pueblo no va a crecer fuerte, saludable. No va a conocer muchas verdades gloriosas. Y aquí tenemos una doctrina maravillosa. La elección o el escogimiento. Y esta doctrina, al empezar a conocerla nosotros, nos debe de arrancar un gloria a Dios de lo más profundo. Por eso es que le digo que yo no puedo predicar un día y hacerlo así muy tranquilo, muy calmado. Mejor si no me siento con ánimo, si no siento la fortaleza en mi garganta o en mi pecho, mejor le digo a alguien más que predique. Porque, por ejemplo, lo que tenemos en este momento es, como le digo, para que usted se desborde en alegría, se desborde en agradecimiento, y que aunque sean unos 3 o 4 en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, aquello se sienta que tiembla el lugar, que se estremezca el lugar. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Qué dice ahí, hermanos? Oiga, esto es Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Solamente con 2 palabras es suficiente para que usted y yo lanzáramos un gloria a Dios con todo el corazón, para que usted y yo cayéramos de rodillas llorando, para que usted y yo saltáramos de alegría. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Qué dice ahí? Ahí deténgase. Dios nos escogió. Fíjese bien, aquí estamos en estos momentos los escogidos de Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, dele un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo sale ahí el gozo, la alegría, el agradecimiento?
Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero ¿qué va a pensar la gente que pasa por la calle? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pensar la gente que nos oiga, que estamos gritando por lo que usted está diciendo? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a usted qué le importa lo que va a pensar la gente? Si lo más importante es qué significa para usted lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nada más que Dios me escogió. Nada más que Dios me escogió. Nunca ha ido a un mercado, de esos mercados donde tienen tomates y que son unas montañas de tomates así. Y viene la persona que va a comprar los tomates y no viene a llevarse lo que encuentra inmediatamente. Al menos yo le doy gracias a Dios por el país donde estamos, en México, en Estados Unidos, en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en estos países que conocemos. Usted llega y ve el montón de tomates o de cebollas y usted viene y empieza a mirar y hasta tiene el privilegio de tocar, de palpar, y si encuentra que el tomatito está muy blandito, ni le hace caso. Busca uno que esté durito, que no sea un tomate así trompito, alargadito, sino redondito, bonito, que se vea así hasta rosita, no muy rojo porque ya está muy maduro. El asunto es este, que usted viene con su canastito ahí o con el carrito y toma una bolsa y escoge lo que usted considera que le gusta a usted. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y puede terminarse el día y puede terminarse la semana y muchos de esos tomates se quedan, nadie se los lleva, y muchos de esos tomates se pudren y se tiran. Y estaban bonitos, estaban saludables, se podían ir a la mesa de alguien. Sin embargo, nadie se los llevó. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esta es la doctrina de la elección. Por eso cuando yo les digo hay que tener cuidado, porque debemos conocer las doctrinas bíblicas. Y esta es la doctrina de la elección, del escogimiento, y nosotros debemos de valorar, porque solamente una persona que no entiende no puede regocijarse. Y aquí es donde yo les digo, la iglesia de Cristo debe tener revelación. Debe tener revelación espiritual. Y yo quiero decirle, acabo de predicar hace un rato, y soy un hombre viejo ya, que digamos viejo, ya le entré a la ancianidad. Porque uno dice, el viejo ese, pues un viejo de 50, 60 años. Pero a mi edad, querramos entenderlo, aceptarlo o no, pero ya entramos a la ancianidad. Y el que esté predicando por segunda vez en este día, ya para mí es cansado. Pero al estar predicando acerca del escogimiento divino, de la elección de Dios, eso me saca algo de lo más profundo de mi ser. ¿Por qué, hermano Rodríguez? ¿Cómo que por qué? Soy un hombre que participo de la predicación de la palabra del único Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, hay otra cosa. Hay de predicadores a predicadores. No soy un buen predicador que digamos, qué bárbaro, qué bonito predica el hermano Rodríguez. Pero conozco la verdad, sé lo que es verdad y lo que no es verdad. Valoro lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice hoy, y aquí es donde sale no el buen predicador, sino donde el Espíritu Santo se apunta ahí los puntos buenos. Porque hermano, hermana, nada más pensar en este momento que usted y yo estamos aquí. Y no estamos aquí porque usted y yo escogimos este camino. Si hubiera sido por ese, usted y yo anduviéramos perdidos todavía allá. Hermano, ¿cómo puede decir eso? O le tenemos que decir a Cristo que es mentiroso. Porque Cristo dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. ¡Qué tremendo! Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Y hermanos, esto es algo glorioso. Y debemos gozarnos, debemos regocijarnos. No nada más gozarnos con gozo mundano, sino regocijarnos en espíritu, desde lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque usted podía no estar aquí. Usted podía ya haberse muerto. Usted podía ya estar en la condenación del infierno. Hermano Rodríguez, ¿y usted? Pues yo también. Hermanos, yo tengo la plena seguridad que o ya me hubieran matado, porque yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos cuando el Señor me encontró. ¿Y quién me iba a asegurar que yo los iba a encontrar y los iba a matar? ¿A poco los encuentro? ¿Y a poco en lugar de matarlos me matan a mí? ¿A poco los encuentro y en lugar de estar predicando aquí con esta libertad y a esta edad, estuviera metido en la prisión de por vida? Pero no estoy en la prisión. Estoy en una iglesia. Estoy libre. Estoy en el reino de Dios. De andar buscando a 3 hombres para matarlos, el Señor me escogió. Y dijo el Señor, a ese negrito me lo traen para acá. Porque dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2 que íbamos en una corriente. Nos llevaba el diablo en una corriente y no había quien nos sacara de ahí. Si no es porque Dios detiene esa corriente y le manda a traer a usted, como el Señor Jesús mandó a traer a aquel ciego, Bartimeo. Tráiganme a Bartimeo. Así, hermanos, ustedes y yo íbamos en la corriente del mundo, conforme a la voluntad de Satanás, dice ahí en Efesios capítulo 2. Y en eso Dios detiene la corriente y dice, tráiganme a esa mujer, tráiganme a ese hombre, tráiganmelo. ¿Pero por qué, Señor? Me gustó. ¿Pero por qué, Señor? Le quiero salvar. ¿Pero por qué, Señor? ¿Y por qué no? Yo soy Dios. ¿Por qué no? Me gustó y yo le quiero acá. Nos escogió entre montones y montones y montones de hombres y mujeres. ¿A poco personas que humanamente mirándoles sus acciones valían más que tú? Pero el Señor te trajo. ¿A poco había personas que no eran tan malcriadas como tú o como yo? Porque yo era un malcriado de primera clase. Hablaba puras majaderías. Nadie me detenía y a mí nadie me decía qué tenía que decir o qué no. ¿Cómo eras tú? Yo no sé. Pero te escogió el Señor. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta por qué el cristiano tiene que ser alegre siempre? ¿Por qué se tiene que gozar siempre? ¿Por qué no puede estar en la iglesia ahí como que se está durmiendo? No, como que se está durmiendo. Pero ¿por qué están alegres? ¿Por qué están tan efusivos? ¿Por qué están así tan llenos de ánimo? Pues casi nada, me escogió el Señor. Yo les he dicho muchas veces, y yo creo que muchos hermanos piensan, el hermano Rodríguez ya está repitiendo lo mismo. Pero es que, hermanos, el día que Dios me llamó a mí, en todo mi pueblo no llamó a nadie más. En toda la ciudad de Guadalajara, que había miles y miles y miles de gente, dejó de llamar a miles y miles y miles de gente y me llamó a mí. Y en toda la República Mexicana, en todo un país, dejó de llamar a miles y miles, y a poco en ese tiempo ya había millones, pero dejó de llamar a multitudes y me llamó a mí. Gloria a Dios. ¿A poco tú no te alegras tanto como yo? Pero para mí es algo muy especial y es una doctrina, es una enseñanza, la doctrina de la elección. Te eligió. ¿Te das cuenta, hermano? Nada más para darte una idea, hay cosas que a mí me vienen cuando estoy predicando. Nada más para darte una idea. Hay un día cuando nosotros tenemos un nuevo presidente, pero atrás de ese nuevo presidente hay un montón de políticos que han estado por una vida en la política y nunca se han podido acercar ni siquiera a unos pasos de los más allegados. Allá están todos amontonados, pero son políticos. Y toda su vida están ahí y nunca llegan a ser presidentes. Y hay uno, o ahora en estos días hay una también, porque hay mujeres presidentes. Una persona que termina llevándose el cargo. Esa persona es la agraciada, esa persona es la que se llevó el honor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y dice la palabra de Dios, no es de aquel que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. ¡Qué tremendo! Grábese esto, hermano, y nunca se canse y nunca piense, uy, si no estuviera aquí. Si no estuvieras aquí, ¿qué? ¿Estuvieras en una fiesta? Hermanos, es tremendo que haya tanta gente, hermanos, inteligente, que pasó media vida en la universidad y sin embargo no tiene el conocimiento para tener las cosas de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos. Qué tremendo. Cristo dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos. Qué tremendo. Esto es revelación de parte de Dios. Tú estás acá porque Dios quiso que estuvieras ahí. Ahora, hermanos, esta es otra cosa muy importante. Nosotros hemos sido escogidos y el hecho de ser escogidos nos hace agradecidos a Dios. Y tiene que haber un sentir en nuestro corazón como el sentir que hay en el corazón de Dios. Amén. Por ejemplo, yo les pregunto,
a los que son padres, a las que son madres. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes 2? ¿Tienes 3? ¿Tuviste 5? ¿Tuviste 7? Gloria a Dios. Pero si has tenido 2, ¿a cuál de los 2 amas más? ¿O cuál de los 2 te gustaría que se perdiera, que se hiciera daño? A ninguno. Al que es padre de 2 hijos o de 2 hijas, no desea lo malo para ninguno de ellos. Los mira de la misma manera. Y piensa por un momento, porque hay veces que nosotros, hermanos, aunque nos gozamos porque somos elegidos, nos gozamos porque somos escogidos, no sabemos agradecer a Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. La palabra de Dios dice allá en el capítulo 11 de Romanos, que por la desobediencia del pueblo de Israel vino la bendición a nosotros. Que de cierta manera Dios cegó al pueblo de Israel para que no le conocieran, para que no le aceptaran, mientras que metía a los otros. Fíjate qué tremendo. Que de pronto Dios miró que el pueblo de Israel no quería reconocer a Cristo como su Señor y los aguantó un ratito. Y dijo, ya que no quieren recibir a Cristo, entonces vénganse los guatemaltecos, entren rápido, vénganse. Vénganse los salvadoreños, vénganse. Vénganse los mexicanos, vénganse los cubanos, vénganse los puertorriqueños, vénganse. Qué tremendo. Por eso nosotros no debemos menospreciar a Israel. Israel tiene más de 2000 años que no ha creído en Cristo, que no ha reconocido a Cristo, y Dios los tiene detenidos. No está tratando con ellos porque está tratando con nosotros. Entre, hijo, entre, hija, entre. Y nosotros, hermanos, aquí hay algo muy importante que debemos de entender. Debemos tener esa revelación. ¿De qué, hermano Rodríguez? De que si a mí me escogió el Señor cuando podía haber escogido a alguien más, porque yo no creo que me escogió por bueno. Yo pienso que había personas más buenas que yo, o buenas, yo no era bueno, y había personas que sí eran buenas, y Dios no las escogió, me escogió a mí. Yo siempre digo esto, y a veces que, como les digo, puede ser que ya los cansé con eso, pero es una realidad. Yo les digo, allá en mi pueblo, en una iglesita vieja de pueblo, ahí había 3 mujeres, más o menos como de la edad de mi hermanita. Y esas 3 mujeres estaban cada noche en la iglesia como a las 7 de la noche. Y sin música entonaban cantos en la iglesia. Y cada una de ellas entraba en diferente tono. O sea, más bien se acompañaban con diferente voz. Una hacía la primera voz, otra hacía la segunda voz y otra hacía la tercera voz. Y aquello se oía maravilloso, aunque no tenían guitarras, aunque no tenían piano, pero las 3 voces maravillosas se escuchaban en todo el pueblo porque les ponían un micrófono. Y allá se oían las voces de aquellas 3 mujeres cantando en la iglesia del pueblo. Todo el pueblo escuchábamos cada noche a aquellas mujeres cantarle alabanzas a Dios. Y cuando a mí me tocó el Señor, Dios me puso a acordarme de aquellas mujeres. Y a gritos yo le decía,
¿por qué a mí, Señor? Y no se me venía a la mente ningún nombre de alguien más en mi pueblo, sino se me venía a la mente aquellas 3 mujeres. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no llamaste a doña María y me dejaste perder a mí? Señor, ¿por qué no llamaste a doña Francisca y me dejaste perder a mí? ¿Por qué no llamaste a doña Avelina y me dejaste perder a mí? ¿Por qué fue a mí al que llamaste y ellas todavía no te conocen? ¿Por qué yo? Y Dios dice, ¿y por qué no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Él es Dios. Ahora, ¿en dónde debo de estar yo? Un lugar que a veces usted y yo no conocemos. ¿Cuál lugar, hermano Rodríguez? El lugar de humillación, el lugar de agradecimiento, el lugar donde nosotros le digamos, Señor, ¿por qué yo? Pero ya que estoy acá, Señor, te pido por aquellos que andan perdidos, por aquellos que claman, que gimen en estos momentos por andar en los vicios. ¿Por qué yo tengo que tener felicidad en mi matrimonio cuando yo mismo debería de no haberme casado? ¿Por qué, hermano Rodríguez? Si yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos, podían haberme matado y yo nunca me hubiera casado. Nunca hubiera conocido los hijos que Dios me dio. Nunca hubiera conocido yo a la mujer que Dios me dio. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué yo? Y Dios me escogió. Y yo digo, ¿por qué hay tantas familias que se están deshaciendo mientras que, hermano Jimmy y tu esposa están unidos buscando de Dios? Tienen sus hijos que caminan con ustedes en las cosas de Dios. ¿Por qué ustedes? ¿Y por qué parejitas como ustedes? En el tiempo que ustedes tienen caminando con el Señor, ya se deshicieron. Ya las criaturas están con la mamá solita y el hombre ya se apartó. Ahora, ¿qué nos queda? Agradecerle a Dios, caer de rodillas y decirle, Señor, a ti te agradó, tú me escogiste. Yo sé que yo no merecía lo que tengo, pero Señor, lo que tú me diste a mí, dáselo a alguien más. Alcanza a alguien más, escoge a alguien más. ¿Sabes qué tengo yo en mente? Y yo espero que tú te guardes esto. Yo espero que tú pienses en esto. Yo conocí las cosas de Dios en el año 1977, a principios del año. Y sabes que frecuentemente me pongo a llorar y le doy gracias a Dios. ¿Y sabes por qué le doy gracias a Dios? Le digo, Señor, quiero darte gracias por aquel hermano, por aquella hermana que en los últimos meses del año 1976, en algún rincón, clamaron y lloraron y gimieron pidiéndote que salvaras un alma perdida. ¿Escuchaste a esos hermanos? ¿Escuchaste a esas hermanas? Y acudiste a mí porque esas personas te pidieron que salvaras a un mundano.
¿Sabes qué aprendí yo en el principio de mi conversión? Que en un lugar como este que se llama altar, ahí donde están las gradas, ahí se pueden engendrar las almas en la iglesia. Porque ahí uno puede hincarse y derramar su alma delante de Dios y decirle: Señor, para ti no hay nada imposible. Y por aquí en esos autobuses que van y vienen, van hombres y mujeres desesperados. Señor, alcanza a un hombre de esos que anda perdido, alcanza a una mujer en desesperación y hazla que se baje ahí, hazlo que se baje ahí y que entre para que te conozca, para que te sirva. Y ahí puedes tú engendrar almas para que se salven. Para que esta iglesia se llene, uno puede decir de pronto, sin tener sabiduría, ¿qué pasará? ¿Será que la iglesia no se llena porque el hermano fulano es mal predicador? ¿O será que la iglesia no se llena porque en esta iglesia hay mucho chisme? ¿Por qué será? ¿Y no será que no se llena porque tú y yo no estamos pidiendo a Dios que alcance una almita? Yo tengo un testimonio que se los cuento muy frecuentemente, pero siempre hay alguien que no lo ha escuchado. Hace años, una jovencita le gustaba ir a hablarle a la gente por las calles de Cristo. Invitaba a otras jovencitas de la iglesia y se llevaba a veces una o dos y hablaba a la gente de Cristo. Algunos iban, otros no iban, pero ella sentía hablarle a la gente de Cristo. Y todos la veían cómo buscaba las almas todo el tiempo. Y de pronto aquella muchachita que buscaba tanto a las almas perdidas, que les iba a hablar, se enfermó de gravedad. Y se enfermó de tal manera que ya no se podía levantar de su cama. Pero el amor, el deseo de llevar el mensaje no se le quitaba. Y de pronto empezó a pedirle a Dios que trajera almas a la iglesia. De las que fueran pasando, que alguien de los hermanos invitara a alguien a la iglesia y que llegara siempre alguien a la iglesia, que fuera nuevo. Y de pronto le dijo a alguna amiguita de ella: te voy a encargar algo. Está pendiente y mira cuando haya una persona nueva en la iglesia. Y le preguntas cómo se llama. Y vienes y me dices. Y la amiguita venía y le traía los nombres de las personas nuevas. Y poco a poco veían que esas personas nuevas se iban convirtiendo y se iban quedando y ya estaban muy activos en la iglesia. Y pasó el tiempo y la iglesia se llenó. Aumentó la congregación. Y por ese tiempo se agravó la muchachita y murió. Y todos les dolió porque era una muchachita que recordaban cómo amaba las almas. Y cuando murió aquella muchachita, que levantan las sábanas y levantan todo, se encontraron una tremenda lista de personas. Y ahora todos eran hermanos, y ahora todos eran convertidos, ya todos se estaban activando en la iglesia. Y llegaron a la conclusión de que era el gemir de aquella muchachita lo que había traído las almas a la iglesia y lo que había hecho que las almas se convirtieran al Señor. Y todos dijeron: seguramente que la iglesia se nos llenó por el clamor de esa muchachita. En lugar de desanimarse, en lugar de ver su condición y decir: no, yo no puedo
hacer nada porque estoy en esta condición. Ahí donde estaba, en su camita, en medio de su dolor, le clamaba a Dios que viniera un alma nueva a la iglesia. Y venía una almita nueva a la iglesia y le clamaba al Señor porque se convirtiera a Él y que aumentara el número de la gente en la iglesia. La iglesia se llenó y aquella jovencita se fue de este mundo, dejando la congregación, llenando la iglesia. Hermano, hermana, ¿no crees tú que si nosotros realmente valoráramos que somos escogidos, que somos elegidos, que Dios nos escogió y que nosotros debemos agradecerle a Dios? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Grábate esto. Dice el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1, versículo 4, Él nos escogió. Así de sencillo. Él nos escogió. Y eso, como te digo, debería de alegrarnos el corazón. Debería de llenarnos de agradecimiento el corazón. Deberíamos de compartir esto con los demás, porque el compartirlo no se nos quita a nosotros. No sé si me explico. Tú recibes lo tuyo cuando crees en Cristo. Otro día te voy a hablar de lo que es la herencia nuestra en el reino de Dios. O sea que no solamente nos convertimos en hijos de Dios, somos herederos de todas las riquezas en Cristo Jesús. Somos herederos juntamente con Cristo. Lo que es de Cristo ahora es mío, porque ahora soy hijo de Dios también. En cierta manera, Cristo es mi hermano mayor que murió por mí, y al morir por mí y yo creer en Cristo y creer que Cristo resucitó, la herencia de Dios en Cristo me corresponde también a mí. Tengo todo el derecho que tiene Cristo, porque me convertí en hijo de Dios y me convertí al unirme a Cristo. Y como lo que yo tenga no se le quita a Cristo, porque es la misma riqueza para ti, para ti, para ti, para ti, entonces no pasa nada. Lo puedes tener también tú, lo puede tener tu vecino, todos lo pueden tener. Y yo digo, ¿sabemos nosotros realmente lo que tenemos? ¿Sabemos nosotros realmente de dónde nos sacó el Señor? Esta mañana les decía, allá en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y hemos sido introducidos en el reino de su amado Hijo. Qué tremendo. Nos arrancaron de allá y nos plantaron acá. Y eso a nosotros no nos quita nada para compartírselo a alguien más. Si dijeras tú o dijera yo, si yo le hablo a alguien más me van a quitar de mi parte y le van a dar a este, pero no. Lo mismo que tú tienes, también se lo dan a él, también se lo dan a ella. Y yo digo, ¿seremos tan egoístas
en que nada más nos querramos quedar nosotros con la riqueza. Por ahí la palabra de Dios habla de que una vez a unos en un pueblo los tenían sitiados. Llegaron los enemigos y se pusieron ahí alrededor de aquella ciudad para matar a los que estaban ahí o hacer que se murieran de hambre sin dejarlos salir. Y allá estaba la gente asustada, no salía para nada. Y de pronto unos que estaban enfermos, que estaban leprosos allá, dijeron, bueno, pues vayamos a ver si podemos salir de aquí, o a ver si les quitamos algo a los que nos están cautivando, a los que nos están rodeando allá. Total, pues si estamos enfermos, estamos medios muertos, pues si nos matan nos hacen un favor. Y salieron a ver qué había por allá, y resulta que se habían ido los enemigos y dejaron todo, alimento en abundancia y todo. Y ahí llegan aquellos que estaban allá cautivos y comen aquí, comen allá y comen más allá. Y de pronto dijeron, bueno, nosotros estamos gozándonos, pero toda la gente que se quedó en la ciudad, que piensan que están rodeados y que van a morir aquí, ¿no será que compartamos si aquí hay para todos? ¿Por qué no compartimos? Y corrieron y les dijeron, allá hay alimento en abundancia. Los enemigos huyeron, se fueron, por algo se fueron, pero ahí está la comida, vénganse, vamos, participen. ¿Me entiendes, hermano? ¿Te das cuenta cómo nos mirará Dios? Y yo no te digo, hermano, que salgas a hablarle a la gente si no estás acostumbrado, si no lo has hecho. Pero hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es salir y pararlo y decirle, ¿sabes que Cristo murió por ti? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios me manda a darte las buenas nuevas de salvación? ¿Sabes que Dios te quiere hacer heredero del reino de los cielos? Y nada más basta con que tú creas que Cristo murió y resucitó. Pero de pronto tú puedes decir, hermano Rodríguez, me da vergüenza, nunca lo he hecho, no me siento bien. Gloria a Dios, no lo hagas. Pero allá en lo oculto de tu casa, híncate y dile, Señor, en este momento yo no te voy a decir, mira, Señor, toca al hijo del vecino que está en las drogas, o toca, Señor, a tal persona que es un asesino. No te voy a decir a quién se lo hagas. Solo te voy a pedir, Señor, que salves a alguien que está en la condición que yo estaba. Solamente te voy a pedir, Señor, que hagas algo por alguien, nada más. ¿Sabes qué pasó con mi familia? Mi madre era muy religiosa. En mi casa se rezaba el rosario cada noche. Mi madre era muy religiosa. Mi padre, pues no era muy de la iglesia, pero no quería nada con los aleluyas. Y hermanos, yo siempre les hablaba y no querían. Y yo siempre presionando a mi familia para que creyera en Cristo, y nunca querían. Y un día pasaba aquí por el centro de Los Ángeles, y cuando pasé ahí por el centro de Los Ángeles, había mucha gente en las banquetas ahí, cubriéndose con unas cajas de cartón. Y de pronto vi unas piernas de alguien que era blanco, y las piernas eran hasta color de rosa, pero estaban como enfermas. Alguien que estaba enfermo, que era blanco, pero se le veían las piernas color de rosa, así, bastante enfermo. Y de pronto me compadecí de las piernas de ese hombre, porque era un varón. Y de pronto como que me dolió ver su condición.
pero me hice como el desentendido. Esas veces que uno mira y apenas miras y como que no te gustó y como que te dicen, corre que aquí asustan. Y uno ve aquello y rápido se da la vuelta como que no vio, como que algo así. Y yo vi aquellas piernas y me hice como que no las vi. Y me habló el Señor y me dijo, tú que tanto me lloras por tu padre y por tu madre, a ver, ¿por qué no me lloras por ese? Tú que tanto me lloras por tu padre y por tu madre, a ver, llórame por ese que ni la cara le ves, pero ves que está necesitado. ¿Por qué no me lloras por él? Y le dije, Señor, a partir de este día ya no me voy a detener. Ya no voy a ir a estarles presionando a mis padres, a mis hermanos, que se entreguen a ti. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Nada más dime. Y ahí, hermanos, me decía el Señor, vete a Guatemala. Me iba a Guatemala y tuve el privilegio de predicarles en Guatemala en un local que cabían 2,000 personas. Y luego en otro que cabían 3,000 y en otro 5,000 y en otro 10,000. Me parece que había otro, el más grande, que le cabían 12,000. Y tuve el privilegio de predicar en todos aquellos lugares. Y ya no me interesaba ir a mi familia, porque Dios me dijo, si tú realmente me amas, no puedes pedirme solo por tu familia. Debes pedirme por todos. Y de ahí en adelante, hermanos, no paré hasta el día de hoy. Porque es que tienes agradecimiento con Dios por lo que hizo contigo. ¿Tú crees que yo me gozo con lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Tú crees que yo me gozo con lo que Dios me ha dado? ¿Y sabes por qué aquí en la iglesia cuando te predico grito? Y lo hago con todo mi corazón y lloro y muchas cosas. Porque yo quiero que lo que Dios me hizo sentir a mí, te lo haga sentir a ti también. Y siempre les he dicho, no los voy a dejar hasta verlos llenos de la gloria de Dios. No voy a dejarlos hasta que puedan experimentar lo que yo he experimentado de parte de Dios. Qué tremendo. Y yo les he dicho a veces en estos días, le voy a pedir a Dios que no me los deje dormir, porque a mí no me deja dormir. Y cualquiera diría, hermano, nos está sacrificando. No, hermanos, yo no me despierto así como desanimado, o no me despierto de malas. No, duermo 1 hora, 2 horas y mucho 3 horas, y ya me levanto bien contento, abriendo mi Biblia a ver qué me dice el Señor. Y eso mismo que yo encuentro, yo quiero que todos los demás lo tengan. Y por esa razón usted me ve siempre acá. Y siempre con ese mismo ánimo. Ya no tengo los 40 años, ya no tengo los 50 años, no tengo ni los 60. Pero el ánimo, hermanos, cada día es mayor. Aunque el cuerpo no resista, pero el ánimo ahí está. El Espíritu de Dios ahí está. Aunque la edad nos va desgastando, pero ahí está la vida de Dios en nosotros. Grábate esto. ¿Por qué estamos aquí en esta noche? Porque somos ¿qué? Escogidos. Piensa en eso. Piensa en que Dios pasó ahí por donde tú vivías, o de donde tú eres, o de la familia ¿qué? Clark. Pasó por donde estaba la familia Clark y dijo, a esta me la traen para acá, a esta la quiero.
Y cuando Él, que pudo pagar el precio, porque Cristo murió y pagó el precio para que fuéramos de Él. Así es que tenía todo el derecho de decir: tráiganme este, tráiganme aquí, tráiganme aquí, tráiganme allá, porque pagué por todos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que yo venga y diga: no, es que es domingo, viene menos gente. ¿A mí qué me importa? Si yo estoy predicando la palabra de Dios, me estoy gozando con lo que dice Dios. Ahora tenemos un tremendo privilegio, que nos están mirando miles y miles y miles a través de canales de televisión. Nos están mirando miles y miles a través de radios donde nos están escuchando nada más. Y nos están escuchando y mirando miles a través de Facebook, y gente que nos está mirando por YouTube. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Dios nos escogió y debemos de estar agradecidos con Dios. Que no se te olvide eso. Nunca te canses de servir a Dios, porque Dios te escogió. Pudiera haber escogido a alguien más, cualquier otra persona. Fíjese bien lo que le digo. Yo soy un indio de allá de México. Ahí donde yo nací era un asentamiento de indios. Ahí en Jalisco, yo creo que el más grande de ahí del estado de Jalisco. Y hermanos, aquello fue algo tan especial que pudieron o tuvieron que cortarse las raíces que yo tenía a la religión. No sé si me explico. Ahí en mi pueblo todavía sigue mucha gente la que vive, porque ya murieron muchos. De los de mi edad o más viejos que conocí, ya murieron. Y murieron atados a las raíces de tinieblas, a las raíces de ignorancia. Murieron atados a una religión sin salvación. Ahí murieron. Pero Dios vino, y allí donde estábamos atados a un árbol, éramos una raíz ahí, vino y cortó de raíz aquello y te plantó acá. La Biblia dice en Romanos 11, cuando tengas tiempo leer Romanos 11, y dice que tú y yo éramos ramas de un árbol silvestre, de un árbol del monte que no daba fruto, no daba nada bueno. Y dice, de ahí nos desgajó el Señor. Desgajar quiere decir agarrar la rama y arrancarla. Cuando tú cortas una rama con serrucho, la cortas. Pero cuando tú desgajas una rama, es cuando agarras la rama y le tiras para acá y se abre así, se desgaja. Se arranca la rama con un pedazo de corteza, con un pedazo del árbol, se arranca la rama. Y dice ahí en Romanos 11, tú estabas en un árbol silvestre que no daba fruto y te arrancaron de ahí. Y acá en el árbol de Dios estaban los judíos y arrancaron a un judío como una rama, y ahí en lugar de él vinieron y te plantaron a ti. Ah, qué precioso. Ah, qué hermoso. Gloria a Dios. Por eso dijo Cristo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Manténganse en mí para que den fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Se da cuenta? Por eso yo le digo, hermano, gócese, alégrese.
Los judíos en este momento son ramitas arrancadas del árbol y ahí están. No están conectadas al árbol. Dios no tiene un propósito para ellos como lo tuvo allá al principio cuando Cristo andaba predicando. Porque llegó un día cuando ellos lo rechazaron. ¿Te acuerdas la vez que Cristo lloró delante de Jerusalén? ¡Qué tremendo! ¿Sí has oído que Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? ¿Sí has oído que Cristo es el mismo Dios hecho hombre? ¿Sí has oído que Cristo es el mismo Dios manifestado en carne? Y ahí en Mateo capítulo 23, allá por el verso 36, por allá hasta el verso 39, dijo Cristo, hablándole a Jerusalén, hablándole a los judíos, Cristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, o a todos los judíos que me están oyendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, les está diciendo: yo les mandé profetas y los mataron, apedrearon a muchos. ¿Cuántas veces, mire qué tremendo, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Aquí hay muchos hermanos y hay muchos ya grandes de edad, pero hay muchos hermanos que se comen los huevos pero no conocen las gallinas. Fíjese bien, porque uno ve los huevos ahí, de pronto habrá gente que piensa que los cortan como los mangos de un árbol y no saben que una gallina es la que produce los huevos, ¿verdad? Y las gallinas, hermanos, son muy especiales. Por eso, gracias a Dios que yo crecí en un pueblo. Y las gallinas, hermanos, tienen una particularidad, que hay veces que ponen el huevito la gallina ahí y luego al otro día pone otro y otro y otro y otro y al rato tiene como 18 huevos ahí. Y viene la gallina y empieza a esponjarse y extiende y cubre todos los huevitos y ahí está la gallinita. Los está calentando. Y poco a poco los está empollando, poco a poco los está preparando para que se forme un pollito ahí dentro. Pero ella se enancha, no es tan gorda porque cuando usted la levanta está flaca y está delgada, pero tiene la particularidad de enanchar las plumas. Y se ve una gallinota grandota así y cubre todos los huevitos. Y pasan los días y al rato se oyen los pollitos por ahí. Y usted se da cuenta cuando abren las plumitas así, sacan la cabecita. Y ya ve uno, ya ve otro y otro y otro. ¡Ay, Señor! Y salen los pollitos, andan por ahí comiendo basuritas y por ahí. Y de pronto la mamá les grita porque hay peligro, aparece el gato, aparece el gavilán por ahí. Y les grita y corren todos y se le meten debajo así y ya se pasó el peligro, ya se escondieron, saca las cabecitas otra vez ahí. Imagínate a Cristo, que vino Dios mismo tomando forma humana en Cristo y le grita a los judíos de frente y les dice: ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes, Jerusalén, Israel? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Y sabes qué le dijo ahí? Léelo, Mateo 23, 39. Te digo que tu casa se quedará vacía y no me volverás a ver hasta que digas:
Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ya Dios no va a tener trato contigo. Ya no estás en el plan de Dios para la salvación, porque rechazaste tu oportunidad. Y allá en Juan capítulo 10 dijo Cristo: ya que me están rechazando los judíos, por ahí tengo otras ovejitas. Éramos nosotros. Voy a ir y los voy a traer a ellos. Allá en Mateo 23:39, Cristo les dijo: no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en nombre de el Señor. Y por allá en Romanos 11:25 dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. ¿Sabes cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles? Cuando se lleve a cabo el arrebatamiento. Tú y yo estamos entrando ahorita, nos estamos preparando, nos estamos limpiando, nos estamos llenando de Dios. Y va a llegar el arrebatamiento y entra la plenitud de los gentiles. Al entrar la plenitud de los gentiles, entonces se manifiesta el Señor para que lo vea Israel y lo reconozca y digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí vuelve otra vez Dios a tratar con ellos. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios, Cristo dijo: los que eran postreros, los que eran hasta el último, que eran los gentiles, ahora van a ser primeros. Y los que eran primeros, ahora van a ser postreros. ¡Qué tremendo! Por eso los judíos se enojaban. ¿Te acuerdas cuando Pedro en el capítulo 10 de los Hechos vino a la casa de Cornelio? Y Pedro se puso celoso porque Dios venía a los gentiles cuando Dios hizo sentir hambre a Pedro. Y le dijo: Pedro, ¿tienes hambre? Dijo: ay, Señor, me muero de hambre. Y le mostró un montón de animales que no podían comer los judíos. Y le dijo: levántate y come. Y dijo Pedro: perdón, Señor, pero yo no he comido nunca un animal inmundo. Y Dios le dijo: no llames común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. ¿Qué le estaba diciendo? Ya no me les vuelvas a llamar inmundos a los gentiles, porque ahora viene el tiempo de ellos. Ya no son inmundos, ya son escogidos, ya son llamados, ya son elegidos. Y aquí estamos. Bendito Dios. El día que permitió que por el rencor que traía mi corazón saliera de mi casa buscando a 3 hombres para matarlos. Bendito día. Me recuerdo que mi madre, cuando ya me vio en serio, primero, mira qué cosas tremendas pasaron. A mi padre lo hirieron de muerte. Pasó mi padre como 4 meses en el hospital, que le empezaron a reconstruir su rostro porque le cortaron un ojo por mitad, le hicieron pedazos la nariz y el labio superior, y la cara se le hicieron pedazos y le tuvieron que estar haciendo cirugías plásticas. 4 meses pasó mi padre en el Hospital Civil de Guadalajara. Cuando salió mi padre, yo lo llevé a la casa, y a una distancia como de aquí a allá, donde está aquí el escritorio, estaba mi madre gozosa porque venía mi padre por fin. Esa mujer cómo sufrió. Cuando vio que yo traía a mi padre, se alegró y ahí estaba esperando a mi padre. Cuando llega mi padre y lo mira a ella, que le faltaba un ojo, con la cara toda hecha pedazos,
¿Sabes qué hizo? Era el único que estaba ahí al lado de ella. Y vino y me tomó de los hombros y me dijo: si yo fuera hombre, buscaba a esos hombres y los mataba. Alguien pueda decir qué mala era la madre del hermano. Era una esposa a la que le habían arrebatado la vida de su esposo porque su esposo ya no fue el mismo. Ella tomó a su hijo, que era el único que tenía ahí, y le dijo: si yo fuera hombre, me iba tras esos hombres y los mataba. Ahí dejé mi trabajo, me compré un arma y empecé a buscar a aquellos hombres. Y llegó el día que fui a despedirme de mi madre porque salía de mi pueblo. Y me dijo mi madre: ¿a dónde vas? Y le dije: tú sabes, madre, a dónde voy. Yo tenía 2 hermanos más grandes que yo, pero no tenían el valor que yo tenía. Yo tenía 2 hermanos más chicos que yo que no podían hacer nada. Y yo le dije: madre, tú sabes a dónde voy. Y me dijo: hijo, no te vayas. Y empezó a llorar. Le dije: no, madre, ya traigo todo acá adentro, ya no me puedes parar. Y me vine. ¿A dónde iba yo? A la destrucción. Según yo, venía a buscar a 3 hombres, o para matarlos, o para que me mataran, o para que yo terminara la vida en la prisión. Pero Dios me había escogido. Dios había puesto su mirada en mí, me quería en su reino, y por eso digo: bendito el día que Dios utilizó lo que me estaba pasando para escogerme y para traerme al conocimiento de su palabra. Hermanos, ¿cómo se pasa el tiempo? Ya casi les predico 1:30. Pero no se olviden, hermanos, estamos aquí no porque quisimos, no porque nos ganamos el lugar. Estamos aquí porque Dios nos escogió, Dios nos eligió y nos llamó a esta vida. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí donde está, hermano, hermana, Padre celestial, cerremos nuestros ojos. mira a tu hija, Señor, que en estos momentos Y démosle gracias a Dios te está por todas sus bendiciones, por este escogimiento bendito, un llamamiento desde arriba. Cristo vino a buscarnos. El Señor nos encontró. A unos haciendo una cosa, a otros haciendo otra, en nuestros delitos y pecados. Bien pudo llamar a aquel que estaba a nuestro lado, pero te llamó a ti y me llamó a mí. Por lo tanto, mediante esta oración vamos a expresarle nuestra gratitud, pero también vamos a pedirle que a través de ti y de mí, el Señor pueda llegar a otros más